Es como cuando condenaron al fiscal general del Estado, se dijo en su momento, esto lo va a intentar utilizar el novio de Ayuso para dejar en nada su causa por supuesta corrupción, por fraude fiscal. Y la gente, ¿no? ¿Cómo se va a utilizar esto para...? Bien, noticia a esta hora de la noche. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Alberto González Amador, el novio de Ayuso, alude a la sentencia del fiscal general para buscar la nulidad de su proceso por fraude fiscal. Sí, escrito de defensa de 33 páginas, presentado por Alberto González Amador al juzgado, al que ha accedido la SER. El novio de Ayuso denuncia de forma reiterada en el texto la vulneración de sus derechos fundamentales por la filtración de datos que sufrió por parte del fiscal general del Estado y alude a la sentencia condenatoria del Supremo. Afirma que ha experimentado un proceso injusto, sostiene que se han pervertido, dice literal, los mecanismos garantes de la legalidad hasta ser sustituidos por el delito, lo que jamás ha sido conocido en España ni en ningún otro Estado democrático de derecho. Constantemente, Alberto González se sitúa como víctima y alude a las declaraciones de Bolaños, Óscar López y Pedro Sánchez, que le identificaron como defraudador confeso. En contra de lo que asumió cuando presentó, recordarás, Aimar, el escrito de conformidad, en el que admitió que ciertamente se habían cometido 2 delitos fiscales, dice ahora que no hay delito alguno. Admite que defraudó, pero poco, sin llegar a la cuota del delito, 105.000 euros en el ejercicio de 2020 y 51.000 en el de 2021. Niega también en su escrito ahora que elaborara facturas falsas, dice que todas son reales y niega que empleara una trama de facturadores falsos para ello. No obstante, Aimar, uno de los coacusados, el empresario sevillano David Herrera, ha sido recientemente condenado por la Audiencia Nacional precisamente por estafar fondos de la misión de la Unión Europea en Somalia. Joder, es que buenas amistades, Campos. Así es. Campos, gracias, buenas noches. Después, está muy bien esto de los pocholos y ahora podemos hablar de los ayusers y a los de Miguel Ángel Rodríguez, no sé, los llamamos los marólogos, pero aquí yo creo que estamos olvidando lo que partió realmente por dentro a la Consejería de Educación, que fue que los pocholos decidieron trasladar a la Fiscalía los casos de los centros de FP. Vamos a ver, yo que tengo una cierta experiencia y tuve que conceder bastantes contratos públicos, es la primera vez en mi vida que veo que una infraestructura pública, un edificio público, se construye a base de contratos menores, a base de contratos de 40.000 euros, que se pueden adjudicar de manera directa o con un concurso cerrado. Y no estamos hablando de un único centro, ¿eh? El otro día sacaba El País la lista y ya vamos por la docena de centros. Eso es un caso de potencial corrupción que está investigando la Fiscalía. Y que este equipo, los pocholos, trasladaron a la Fiscalía a juicio de algunos de los responsables de la consejería anterior demasiado rápido. Por cierto, la actual consejera estaba en el equipo de la consejería anterior, la que dio esos centros de FP, de esa manera tan, vamos a decirlo, creativa. Gobierno que construye edificios nuevos pero administrativamente actúa como si estuviera reformando edificios antiguos, que camufla grandes obras como si fueran parches para poder adjudicar a dedo, que nos hace el truco de la bolita con el dinero público. Llevamos ya, consejero, un tiempo sin hablar del desastre de la FP madrileña en este pleno y yo creo que con los últimos datos que han salido ya tocaba. Le informo que, le digo que puede estar tranquilo porque no vamos a hablar de la trama de corrupción que tiene montada en su consejería. Para eso necesitaríamos un pleno monográfico que obviamente ustedes nos inadmitirían. Hoy nos vamos a referir a esos 50.000 alumnos que se han quedado sin plaza pública en la FP madrileña. Miren, aquí tenemos un problema y ante los problemas a mí me gusta siempre ir a la raíz para que la solución que propongamos no sea un mero parche. Hace unos años, tampoco tantos, la FP empezó a crecer de manera exponencial. Otros, los de siempre, el Partido Popular, lo que vieron fue una oportunidad de negocio, una oportunidad de levantar su modelo. Primero generaron una necesidad, la falta de plazas, y así consiguieron que centros privados y fondos de inversión se instalasen, aterrizasen aquí en Madrid y se lucrasen a costa del deterioro de nuestra educación pública. Y de aquellos barros estos lodos, señorías. Pero miren, digo que es un modelo, es el modelo del Partido Popular porque es exactamente lo mismo que hacen en otros ámbitos, como en la sanidad o en la educación. Pero hagan su trabajo, búsquense la vida, estudien bien qué ramas son más necesarias, qué ramas tienen más salidas, doblen turnos, pongan horario de tarde en donde solo hay horario de mañana, contraten profesores en condiciones dignas, construyan más centros y, por favor, si puede ser, sin trocear con contratos, que ya vale.
En definitiva, que si 50.000 estudiantes querían estudiar un grado en la pública, que 50.000 estudiantes puedan estudiar su FP en nuestra educación pública. Que lo que no puede ser es que la puerta de acceso al mercado laboral esté privatizada. Que lo que no puede ser es que seamos la única comunidad autónoma que aún tiene que pagar tasas en la FP pública. Que lo que no puede ser es que sigan especulando y traficando con nuestro derecho a tener una educación pública y de calidad. Señorías del PP, consejero, que no son una empresa, que son políticos y tienen que mirar por los intereses de todos los madrileños y no de los fondos de inversión. Consejero, se les llena a ustedes la boca hablando de meritocracia, de cultura del esfuerzo, diciendo aquello de que hoy los jóvenes de hoy en día piden demasiado. Pues si lo tienen tan claro, consejero, salga aquí, sea valiente y tenga las narices de salir aquí y dígale a esos 50.000 jóvenes que no tienen plaza por su culpa, porque no se han esforzado demasiado. Venga y dígales a la cara que se esfuercen más, que si no han conseguido plazas por su culpa. Venga aquí y dígaselo. Dígale a una madre que está preocupadísima porque no le puede pagar la FP privada a su hijo, que es culpa suya. Venga y dígale a todas esas madres que no se esfuerzan demasiado, que no se esfuerzan lo suficiente, que no trabajan lo suficiente y que piden demasiado, señoría. ¿Sabe qué pasa? Que a ustedes esto les pilla lejos, les pilla lejísimos. Sabemos de sobra que no son ustedes ni son sus hijos los que se quedan sin plaza. Los que se quedan sin plaza son los estudiantes de las familias trabajadoras. Son los estudiantes de las familias trabajadoras los que pierden un año o los que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder pagar 6.000 euros de la privada. Miren, cualquier alumno de FP se ha esforzado más y tiene muchísima más dignidad que cualquier diputado del Partido Popular o que la propia Ayuso. Ellos no se inventan másters, no se inventan doctorados, ni cobran 4.000 euros en su primer trabajo de un chiringuito de Esperanza Aguirre. Ellos estudian, ellos se dejan la piel cada día para estudiar lo que les gusta, para labrarse un futuro y aún así ustedes les dejan fuera, les tratan como alumnos de segunda, personas que no han dado un palo al agua en su vida. Recuérdenlo y grábenselo muy, muy a fuego. Cualquier alumno de FP tiene muchísima, pero muchísima más dignidad que todos ustedes juntos. Mucho aspaviento, gritando muy, muy fuerte ella. Y nos dice, de manera poco convencida, también es verdad, que se necesitan para esas 30.000 plazas 20.000. O sea, 10.000 personas que usted no quiere que estudien, ¿no? O sea, usted quiere que deben ser de derechas y, no, oye, esos no tienen que estudiar en la FP. No sabe hacer ni el cálculo que está pidiendo. Usted dice que faltan 30.000, ¿por qué no aporta esas 30.000 o pide esas 30.000? Que, por cierto, nos dice a todos los diputados que no, de la bancada del Partido Popular, que no tenemos dignidad. Efectivamente, es que la Consejería de Educación no nos da los datos. Es que ese es el problema. Es que llevamos meses registrando una y otra vez peticiones de información a esta consejería, incluso, ojo, tan sorprendente que han llegado incluso a admitir alguna petición de información, pero no nos mandan absolutamente nada. He pedido incluso por municipio, por edad, por rama profesional, por titulación, y no nos han mandado absolutamente nada. Así que no tenga el morro o la cara de cemento armado de plantarse aquí y hablar de rigor cuando son ustedes los que no nos permiten hacer nuestro trabajo. Y de todas maneras, señor Bravezo, yo la verdad que el escenario que nos pinta usted de la FP en la Comunidad de Madrid es que no lo comprendo. No lo comprendo, se lo digo de verdad. Mire, o sea, si de verdad está todo tan bien, si de verdad está todo así, ¿por qué en realidad está todo tan mal? ¿Por qué se quedan 50.000 alumnos sin plaza en la FP pública? ¿Por qué se quedan 50.000? No, claro, es que no son datos suyos, es que son datos de órganos independientes porque ustedes no quieren facilitar ni un solo dato. Si lo hacen todo tan bien, ¿por qué está todo tan mal? Si lo hacen todo tan bien, ¿por qué 50.000 alumnos se han quedado fuera? Si lo hacen todo tan bien, ¿por qué 8 de cada 10 alumnos se han quedado sin plaza en anatomía patológica? ¿Por qué el 81% de los que querían estudiar en laboratorio clínico se han quedado fuera o el 94% en medicina nuclear? Si lo hacen todo tan bien, ¿por qué tienen abierto un proceso judicial por trocear contratos en la construcción de centros de FP por valor de momento de 6 millones de euros? Mire, señoría, yo de verdad le puedo decir, señor Bravezo, que hay que ser muy ignorante, hay que tener mucho privilegio, hay que tener muy poca calle para decir las tonterías que ha venido hoy a decir usted aquí. Único no pudo ser porque esto es dinero público y se maneja de primerísimo nivel en cuanto a qué centros se reforman, qué centros no se reforman, a dónde mandas el dinero. Esto no ha podido ser alguien, digamos, del escalafón bajo, esto ha tenido que ser alguien con mando en plaza, alguien que tiene la capacidad de decir qué se construye y dónde, que dirige la política educativa.
la verdad que no sabemos de Ayuso su conocimiento, ¿no? Si alguien le avisó, le dijo, mira, vamos a gastarnos el dinero de esta manera porque si no nos caduca o porque si no, no nos da tiempo. O si no lo sabía. Lo que está clarísimo que las personas responsables al máximo nivel en ese momento son dos personas de su núcleo duro. Una es Enrique Osorio, que era entonces, en el 21 y 23, cuando sucede todo esto, era el consejero, hoy es presidente de la Asamblea, fue vicepresidente con Díaz Ayuso, es una persona muy cercana y que ha sido muy importante en su gobierno. Y la otra persona, la número 2 de la consejería, era Rocío Albert, que hoy es la todopoderosa consejera de Economía y Hacienda, la que dirige las políticas fiscales, es un apoyo fundamental de Ayuso, viene de FAES, persona muy cercana al aznarismo, etc. Es decir, no eran dos personas que pasaban por allí, son dos personas de máxima confianza de Ayuso. Si en su momento no lo sabía, pues es que ahora lo tiene que saber y tampoco ha hecho ni mención, ni ha pedido responsabilidades, ni ha informado a la población de qué pasó y por qué pasó y, por supuesto, no ha pedido el cargo ni a Osorio ni a Rocío Albert, que siguen siendo inmunes a este caso y un puntal esencial en las políticas de Díaz Ayuso, con lo cual, si lo supo o no, no lo sabemos, pero que ahora hace como que no lo sabe, eso sí que lo sabemos. Raquel, la última. Tú que has contado además otros casos que tenían que ver con Ayuso, con Cifuentes, con la gestión sanitaria madrileña, que se han convertido en una gran conversación nacional, ¿por qué este caso no acaba de explotar nacionalmente como escándalo cuando hay incluso una investigación judicial abierta por corrupción? Es una pregunta realmente que yo también me he hecho. El gobierno de la Comunidad de Madrid lo está intentando soslayar como puede, tapar como puede. De hecho, bueno, quiso cargarle el muerto a un subdirector y a unos directores de instituto que son profesores con cargo, no tienen capacidad de manejar presupuesto. Y luego creo que tiene que ver con una cierta falta de, una espectacularización de lo que es la oposición política, en la que nos centramos quizá más en eslóganes o titulares llamativos. Creo que es un tema que cuesta más de entender que un me gusta la fruta, ¿no? Ayuso en esto es una maestra, ¿no? Pero realmente ha conseguido que hablemos menos de lo que es la gestión administrativa de Madrid y que hablemos mucho de la política de Ayuso contra Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Realmente es un escándalo porque si se confirma lo que parece y lo que los testigos están diciendo, se habría impuesto un sistema corrupto durante años para construir a dedo cosas que se debían licitar y por el cual seguramente los madrileños han salido perjudicados porque es bastante probable que hayan pagado más de lo que tendrían que haber pagado. Realmente no se ha hecho una rendición de cuentas todavía judicial, la habrá porque el caso está en investigación, pero la Comunidad de Madrid ni ha pedido perdón, ni ha explicado qué hizo, por qué lo hizo, si a cambio hubo mordidas o no, porque esto es algo que tampoco sabemos. Sabemos que se hizo a dedo, pero no sabemos si fue a cambio de algo o simplemente por evitarse el papeleo de la administración pública. Pero imagínate, Juanlu, qué grave que es que la administración pública busque atajos para saltarse la ley de la administración pública. Es que es muy grave, para mí es muy grave. Raquel Ejerique, adjunta a la dirección del diario.es, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre.